Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran ustedes? En el día de hoy vamos a compartir una clase de química referente al tema de estados y cambios de la materia. Pero primero vamos a definir qué es materia. Se dice que la materia es todo aquello que tiene masa y por consiguiente volumen. Recordemos que la masa de los cuerpos se determina con la balanza, mientras que el peso se determina con un instrumento llamado dinamómetro. Bien, la materia se encuentra en varios estados. Vamos a hablar de los fundamentales. Te voy a hablar del estado sólido. Bien, el estado sólido se caracteriza porque las fuerzas intermoleculares son muy fuertes, son muy grandes. Entonces lo que hace es que las moléculas se encuentran supremamente compactas. Al estar muy compacta, entonces se genera este estado. Algo muy importante del estado sólido. El estado sólido tiene un volumen definido, tiene una forma definida, ¿cierto? Vamos a hablar entonces ahora del estado líquido. El estado líquido se caracteriza porque las moléculas no están compactas totalmente. Las fuerzas intermoleculares son más débiles. Al ser más débiles, entonces hay una mayor fluidez entre las moléculas. El estado líquido se caracteriza porque tiene un volumen definido, ¿cierto? Y adoptan la forma del recipiente que los contiene. Vamos a hablar ahora del estado gas o el estado gaseoso. El estado gaseoso es el que presenta mayor energía cinética. Recordemos que cuando hablamos de energía cinética nos referimos al movimiento. Entonces, en el estado gaseoso, las fuerzas intermoleculares, muchachos, prácticamente son nulas o despreciables. Al ser casi nulas o despreciables las fuerzas intermoleculares, entonces las moléculas de los gases se mueven en todos los sentidos. Este movimiento al azar de las partículas en todos los sentidos se le conoce con el nombre de entropía. La entropía es el grado de desorden, ¿cierto? Molecular. Bien. El estado gaseoso, a diferencia del estado líquido y del estado sólido, no tienen un volumen definido y adoptan la forma del recipiente que los contiene. Bien, otro estado que vamos a hablar es el estado plasma. El estado plasma, chico, es un estado que se caracteriza porque se encuentra en estado gaseoso. ¿Cuál es la diferencia entre el estado gaseoso y el estado plasma? Que aquí, en el estado plasma, la materia está en forma gaseosa, pero está en forma ionizada, es decir, en forma de iones positivos y negativos, es decir, en forma de cationes y en forma de aniones. Esa es la característica del estado plasma, donde habita o se encuentra este estado plasma en gran cantidad en el universo. El universo es la fuente más grande del estado plasma, donde, repito, la materia está en forma gaseosa, pero de forma ionizada. Bien, fuera de estos cuatro estados existen otros estados más de la materia. Vamos entonces ahora sí a hablar sobre los cambios.
cambios de la materia. Entonces vamos a hacer aquí algo. Vamos a representar esto aquí al estado líquido. Esto aquí, vamos a representar aquí. Sentido. Bien chicos, entonces aquí vamos a hablar de cómo la materia sufre cambios con variables como la temperatura. Entonces veamos, por ejemplo, la materia cuando está en estado líquido. Si yo tengo una materia en estado líquido y le coloco calor, entonces se va a generar un proceso llamado evaporación. ¿Y cuándo se evaporan las moléculas? Cuando la sustancia alcanza el punto de ebullición. El punto de ebullición es la temperatura a la cual cualquier sustancia pasa del estado líquido al estado gaseoso. Entonces, este cambio de líquido a gas o a gaseoso se llama evaporación. Ahora, cuando yo tengo la materia en estado gaseoso y ella pasa al estado líquido, ¿cierto? Entonces, ese proceso se llama la condensación. La condensación se utiliza mucho en un método de separación de mezcla en el laboratorio que se llama la destilación. Se coge alcohol y agua, se mezclan, como son dos líquidos que son polares, son semejantes, entonces son miscibles. Se le coloca calor, entonces como el alcohol ebulle a una temperatura menor que 78 grados centígrados, entonces ya pasa primero al estado gaseoso y después el agua. Entonces los vapores de alcohol caliente después se condensan, es decir, pasan al estado líquido. Entonces por eso le llamamos de la condensación, cuando la materia pasa de gas al estado líquido. Vamos a hablar de otro estado de la materia, que es cuando la materia está en estado líquido y bajamos la temperatura. Mira, aquí aumentamos, colocamos mucho calor. Aquí lo que hacemos es que bajamos la temperatura. Al bajar la temperatura, la energía cinética de la molécula disminuye y entonces se genera el estado sólido. Cuando metemos agua en la nevera, entonces decimos de que hay el agua se solidifica cuando se convierte en hielo. Entonces este cambio se llama solidificación. Y lo contrario es cuando la materia está del estado sólido, pasa al estado líquido. Entonces aquí ya se necesita que ahora aumentar la temperatura. ¿Cuándo hacemos eso? Por ejemplo, en lo que es la parte de joyería, cuando le llega el oro, ¿cierto? En barras o en láminas, entonces ellos necesitan hacer cadenas, collares. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Con un soplete, ¿cierto? Alta temperatura, el oro que está en estado sólido pasa al estado líquido, que es lo que comúnmente le decimos que se derrite, pero el nombre correcto es fusión, fundir. Fundir viene de fusión. Entonces, de sólido a líquido, ese cambio se llama fusión. Ahora veamos qué pasa cuando la materia está en estado sólido y pasa directamente al estado gaseoso. Cuando la materia está en estado sólido y pasa directamente al estado gaseoso, entonces a ese cambio le denominamos
sublimación. Y cuando la materia pasa de gas a sólido directamente, entonces hablamos de sublimación. Sublimación regresiva. Entonces miren que todos estos cambios chicos que presenta la materia están dados por aumento de temperatura o disminución de la temperatura. Espero que les haya gustado. Estaremos profundizando el tema un poco más en la clase virtual de la próxima semana. Chao chicos.